Listo. Bueno, buenos días a todos. Baruch Hashem, espero hayan pasado un bonito fin de semana, un bonito séptimo día. Continuamos acá con nuestro estudio de el libro Ha sido vida plena de sentido. Vamos por ya poco más de la mitad. Baruch Hashem, llevamos casi un año estudiando. Un poquito más de un año, me parece. Un poquito más de un año. Y bueno, con algunas interrupciones a veces por temas de viaje y todo, pero siempre tratando de continuar y terminar lo que empezamos. Baruch Hashem, seguimos con el capítulo 16, que es el miedo a la ansiedad. Precisamente ese es un momento, un tema muy moderno, ¿no? Porque la verdad es que hoy, esta sociedad de hoy en día está padeciendo mucho sobre el tema de ansiedad. Incluso yo algún día tuve un episodio de ansiedad, la verdad, y es algo que a veces, en mi caso, me pasó, a veces me pasa por el tema de que paso, eh, a veces, a veces no descanso mucho. Ya, bueno. De hecho, en estos días, este Shabbat, estaba hablando en la mesa con mi esposa y llega un sueño, me da sueño, pero un sueño extraño, porque es un sueño, no es como que me empiezo a adormecer, sino como que, ¡pruf! Como yo decía a ella, me apago de repente. Entonces yo le decía, no sé, me está preocupando eso porque llevaba como 2 días así. Y ella me dijo, mira, eso no lo había pensado, pero no tienes que descansar. O sea, el cuerpo te está pidiendo descansa, descansa, descansa. Ya, y entonces sí, creo que es lo que voy a hacer hoy, porque de hecho anoche no pude dormir muy bien tampoco. En- y ese tipo de cosas precisamente nos enseña un tema que ella también va a abordar con las clases de mujeres, que es el tema del cuidado del cuerpo y otras cosas, eh, que también estuvimos hablando sobre eso. Es importante sin ninguna duda, pues también nosotros dedicarle tiempo al cuerpo, a descansar, a veces este tipo de cosas como el miedo o la ansiedad o los ataques de pánico, a veces son llamados de atención del cuerpo, pero vamos a ver, a tratar de entenderlo acá, qué mensaje nos tiene el Rebe sobre estos temas que también son algo que está quejando mucho a la sociedad, la verdad. Y dice el Rebe aquí, los enemigos de adentro, ¿ya? Es un problema que empieza desde adentro. Y citando, como siempre, al inicio del capítulo, un versículo de la Torá, del Tanaj en este caso, que es Isaías 12:1, que dice, confío y no temeré, pues Dios es mi fuerza y mi canto, Él ha sido una ayuda para mí. Y tenemos un pasaje, una cita del Rebe, que es, piensa bien y saldrá bien. Deberíamos memorizar eso, piensa bien, saldrá bien. Y una historia que dice, el Rebbe solía contar una historia sobre su suegro, el rabino Yosef Isaac Schneerson, el Rebbe Lubavitch anterior. En 1927, el rabino Yosef Isaac fue citado por las autoridades comunistas en Moscú. Cuando se negó a cooperar, uno de ellos sacó un revólver y lo apuntó. Este juguete hace cooperar a la gente, le dijo. El miedo a él ha abierto muchas bocas. Y ese juguete asusta solo a quien tiene un único mundo y muchos dioses. Respondió Rabino Yosef Isaac, pero no a quien tiene un único Dios y dos mundos. Wow, qué profundo, ¿no? Bueno, ese juguete asusta solo a quien tiene un único mundo y muchos dioses, pero no a quien tiene un único Dios y dos mundos. O sea, que sabe que este mundo no es el único. Wow, muy bueno para reflexionar. Dice, ¿a qué le tenemos tanto miedo? ¿A qué le tenemos tanto miedo? Tememos muchas cosas. Tememos a la enfermedad y la muerte. Tememos perder el trabajo y caer en la pobreza. Tememos al cambio o tememos el cambio. Un segundito. Ok, ok. Tememos el cambio, una profesión nueva, una casa nueva, un matrimonio nuevo. Podemos temer estar solos o podemos temer a otras personas y después está el miedo de no ser aceptado por los otros, por nuestras familias y amigos, nuestros colegas y nuestros vecinos, por la sociedad en general. El miedo, la ansiedad y la depresión son los factores subyacentes que impulsan gran parte de la conducta humana hoy. Y aún así están entre las fuerzas peor comprendidas de la vida de la gente. En su forma más aguda nos paralizan. ¿Cómo podemos vernoslas con estas fuerzas?
¿Por qué tememos y qué es lo que tememos? Esa es la pregunta que Rebe hace aquí. No son preguntas fáciles de contestar, pues el miedo es una fuerza tremenda y complicada. Es silencioso y a la vez devastador, conduciendo a la ansiedad y más allá a la depresión. Cuando estamos consumidos por el miedo, nuestro juicio se distorsiona, nos congelamos en la duda, incapaces de tomar una simple decisión, la más simple decisión. Hay un miedo natural y saludable a lo desconocido que suele protegernos del peligro. O sea, el miedo es, como todas las cosas en la vida, tienen un lado positivo. O sea, si Hashem mismo nos creó este concepto, obviamente tiene su lado positivo. De hecho, hablamos también del temor a Hashem. Hay que tenerle miedo o temor a Hashem. Eso también tiene su explicación. Dice, hay un miedo natural y saludable a lo desconocido que suele protegernos del peligro. Pero la causa de ese miedo es visible y sirve a un fin valioso. El miedo más común y más formidable es el que no nos permite identificarlo, oculto en las sombras, prospera con nuestra ignorancia. O sea, creo que está claro, ¿no? O sea, el miedo más complicado, el verdadero enemigo es ese miedo que surge ahí, que está como, que nos afecta al inconsciente también, que nos hace incluso, que nos impide avanzar, que nos impide eh, eh, seguir adelante. Acá habla David, dice pánico. Bueno, el pánico creo que es una expresión de ese miedo un poco más al extremo. Dice, el miedo más común y más formidable es el que nos permite identificarlo oculto en las sombras, prospera con nuestra ignorancia. Pensemos en un niño que le teme a la oscuridad. No hay razón válida detrás del miedo y sin embargo no hay palabras con las que disiparlo. Segundo que estoy descargando la otra clase acabamos de terminar una clase acá también con la gente. Y ya me estoy aquí pidiendo descargarla. Descargas, ok. Ya. Dice, no hay razón válida detrás del miedo y sin embargo no hay palabras con las que disiparlo. Lo único que puede hacerse es asegurarse que estamos ahí para protegerlo. Podemos, o sea, en el caso del niño, podemos tomar al niño por la mano y encender la luz y mostrarle lo que no hay que temer. Lo mismo pasa con los adultos. Lo mismo pasa con los adultos. Suele no haber base cierta para nuestros miedos y aun cuando la hay, podemos exagerar su poder al punto de quedar inertes en sus garras. El miedo nace de la duda y la confusión. Ese es el punto que está teniendo aquí Rebe, que ahora sí aplica lo que está diciendo David. El tema del pánico, es como ese miedo extremo, precisamente. ¿Sí? O sea, hay miedos que pueden tener una base, un sustento, una razón. Hay miedos que no. Entonces, a veces podemos encontrar la razón del miedo y atacarle y simplemente tratar de disipar eso. ¿Ya? Por ejemplo, yo cuando estudié en la universidad, una de las cosas que me da un poco de temor es cuando me tocaba hacer un trabajo de exposición, o sea, como lo que llaman pánico escénico, el miedo escénico, ya me daba un poco de temor. Y, y una vez me puse a analizar y dije, pero ¿por qué me da miedo? O sea, ¿por qué tiene que darme miedo? Y descubrí que la única razón para que me pueda dar miedo, de pronto puede ser porque de pronto no me sé bien el tema, no conozco bien el tema, etcétera. Esa es la única razón. Pero si uno encuentra eso, puede atacar esa base y corregirlo. Entonces dice, lo mismo pasa con los adultos. Suele no haber base cierta para nuestros miedos y aun cuando la hay, podemos exagerar su poder al punto de quedar inermes en sus garras. El miedo nace de la duda y la confusión. Primer dato clave. La duda y la confusión hacen nacer el miedo. ¿Debo aceptar este empleo o no? ¿Puedo solucionar este problema o no? ¿Qué pensará mi familia y mis amigos si hago este cambio en mi vida? Y otra cosa también. Esa confusión es anatema para un ser amado, perdón, ser humano. La tensión emocional puede ser debilitante. La claridad es una de nuestras mayores bendiciones. Cuando resolvemos dudas, sentimos como si no, nos hubieran sacado de encima un gran peso del corazón. Aun si pensamos que podemos haber cometido un error en la decisión, al menos podemos ver con claridad lo que hay delante y obtenemos la fuerza y la confianza para seguir el camino. O sea, ¿cómo combatir los miedos? Con la claridad, o sea, aclarando las cosas. ¿Se puede aclarar las cosas? Sí, hay cosas que no.
¿ya? Por ejemplo, en las preguntas que hicimos acá, por ejemplo, que hace el texto, dice, ¿debo aceptar este empleo o no? O sea, es una duda que puede producir miedo. ¿Cómo aclaro yo esa duda? Pues precisamente, primero mirando si en verdad el empleo me conviene o no, si qué factores tiene que de pronto no solamente el tema de la remuneración, sino qué condiciones hay ahí para trabajar o no. O sea, debo buscar con la inteligencia que Hashem nos provee, mirar precisamente, aclarar todo lo que está por ahí, digamos, oscureciendo o nublando el pensamiento que puede llevarnos al miedo. Por eso dice aquí, la claridad es una de nuestras mayores bendiciones. Cuando resolvemos dudas, sentimos como si nos hubieran sacado de encima un gran peso del corazón. Aun si pensamos que podemos haber cometido un error en la decisión, al menos podemos ver con claridad lo que hay delante y obtenemos la fuerza y la confianza para seguir el camino. O sea, incluso que te equivoques o incluso que de pronto hay un miedo en esa decisión y de pronto miedo a equivocarse, incluso siempre la claridad te va a permitir incluso poder ver las cosas más claras sobre lo que viene. Eh, una persona que no tiene un objetivo claro en la vida sigue confundida y la confusión genera más confusión. Una vez que nos enmarañamos en la red del miedo y la ansiedad, solo nos enredamos más en la confusión y el desaliento. Si queremos vivir una vida significativa y productiva, debemos tener libre el corazón de las fuerzas opresivas de la ansiedad y la tristeza. La desesperación embota el corazón y debilita el espíritu. Baja la resistencia a los verdaderos desafíos que han de surgir. Seguramente encontramos suficientes obstáculos durante una vida sin la necesidad de crear nuestros propios obstáculos interiores. La clave es desanudar pacientemente estas dudas que nos atan. El miedo que prospera en la oscuridad y la confusión se disipa a la luz de la claridad. Cerrar el micrófono, por favor. No, voy a mirar. Ya, cerré el micrófono. Entramos con el micrófono cerrado. Mm, ¿Dónde quedé? Se disipa la luz de la claridad. Debemos introducir la claridad en nuestras vidas, reconociendo su propósito y dirigiendo todas nuestras energías hacia él. O sea, la luz, vamos a decirlo así. Luz. Teniendo luz en nuestras vidas, claridad, entiéndase luz como precisamente eh, la capacidad, o sea, el segel, intelecto, vamos a traerlo así. La Hasidut habla mucho sobre eso. Precisamente estaba hablando hace un momento sobre Segel y Midot, que Tania habla mucho de eso, del Segel y Midot, el intelecto y las emociones. Las emociones, cuando actúan a veces, o sea, cuando toman el control, acaparan el Segel. O sea, digamos, hay personas que se dejan avasallar de las emociones, ¿ya? Y comportamientos. Pero hay personas que de pronto externamente no parecen tener el control de sus actos, pero internamente no, porque les cuesta precisamente luchar con dudas, con miedos internos, con pensamientos recurrentes que entonces llevan a la depresión o a la tristeza, porque qué pasará así, o será que yo tal cosa, será que no sé qué. Entonces, ahí no hay exactamente un control, sino como que las emociones actuando por sí solas. Entonces, ¿cómo empieza a tomarse el control en la medida que se alimenta el segel, el intelecto? Y hablamos un momento que precisamente el intelecto no es la capacidad que tenemos solamente de ser seres inteligentes, la capacidad de entender todo aquello que nos esforcemos de la ciencia o de incluso de estos libros de Torah, porque esto se puede leer y cualquier persona inteligente puede comprender mucho lo que está en este texto. Pero sacar la luz que hay ahí también, más allá de las letras, necesita precisamente una comprensión de otro tipo de cosas, de otros estudios profundos de la Torah también. Y por eso se puede traer una explicación del texto. Porque uno diría, bueno, yo más bien podría mandarle a la gente que lea el libro y para qué yo hacer una clase donde aparentemente estoy leyendo el libro. Pero la realidad es que no solamente estoy leyendo, estoy explicando y trayendo un poco de luz, además del texto. Y entonces, eh, la luz del Segel. O sea, el Tania enfoca mucho al tema del intelecto. ¿Y qué es el intelecto? Ya dijimos, no es, todos somos seres inteligentes. El ser humano es un ser inteligente por naturaleza, porque así lo creó Hashem. Pero entonces, ¿qué es Segel?
porque ese gel entonces no debe ser esta simplemente la inteligencia que todo el mundo tiene, porque todos somos seres inteligentes, todos seres humanos inteligentes. Todos son inteligentes, pero no todos desarrollan el gel, el intelecto. Ahora, de la definición de intelecto que trae la psicología, pues es esa capacidad intelectual. Pero volvemos al punto, la verdadera definición de intelecto es lo que nos da el libro Kabbalah para las Naciones, explicando que el Segel, realmente el intelecto que Hashem nos provee o nos dio, es para poder conocerlo a él. Eso significa, Rabino, que entonces debo emplearlo solamente en eso y entonces no debo estudiar para trabajar, no debo estudiar para tener una carrera profesional, no. Eso se puede hacer, pero ese no es el verdadero objetivo del intelecto. El intelecto del alma es para comprender a Dios hasta donde nuestras fuerzas, den, o sea, al máximo de nuestras fuerzas. Ese es el segel, enriquecer nuestro conocimiento de Dios. En la medida que una persona enriquece o que entiende ese conocimiento de Dios, está trayendo ¿qué? Luz. Está trayendo luz a sí mismo y entonces ahora empieza a ver los problemas de otra forma, ahora empieza a atacar los problemas de otra forma, ahora empieza a resolver los problemas de otra forma y ahora incluso entiende aquellos que de pronto no puede resolver porque están más allá de sus manos. Eso es emuná. O sea, la emuná también la verdadera emuná no es cree y ten fe en Hashem y reza a Hashem, no, la verdadera emuná implica segel, intelecto, porque se llega a ella a través del estudio. Si no fuera así, pues no hubieran publicado libros sobre la emuná, ¿cierto? ¿Para qué estudiar de la emuná? Debería ser algo que uno debe simplemente creer y punto. No, también tiene una parte intelectual que se debe comprender y que podemos comprender y que a donde lleguemos depende de nuestros esfuerzos y de nuestras capacidades, de que ya de por sí son bastantes las que Hashem nos ha dado. Entonces, eso es traer luz al problema. O sea, una persona, es lo que siempre hablamos, que siempre me acuerdo de eso porque es literal, o sea, ese es el cambio que pasa, lo que hablamos el otro día, o sea, que la persona tiene problemas y digamos, los agobian los problemas y hoy día los problemas a veces siguen, pero la persona los asume de otra forma gracias a que tiene un conocimiento divino. Entonces, el conocimiento divino es la luz, eso fue lo que hizo la diferencia aquí. A veces los miedos, como dijimos aquí, los miedos surgen de las dudas y a veces las dudas no tienen ningún fundamento. De hecho, con el tema de la ansiedad, la psicología lo define que la ansiedad es el miedo a lo que no va a suceder. Así lo define la psicología. Estás preocupado, ¿será que me va a ir bien? ¿Será que tal cosa? Pues, o sea, apenas vas a comenzar algo y ya estás asustado por eso. Entonces deberías ocuparte del día a día, deberías ocuparte para que eso no pase. ¿Ya? O a veces son cosas que no van a pasar realmente, eso es ansiedad. ¿Ya? Dice acá. Sí. ¿De dónde viene nuestro miedo? El miedo tiene muchos padres. Quizás abusaron de nuestra confianza cuando éramos niños, quizás el trauma dejó una impresión indeleble, quizás simplemente nunca se nos enseñó un objetivo o una dirección en la vida y el miedo puede echar raíces cuando creemos que la vida es una existencia que se desarrolla al azar. Estas cosas que menciona aquí son posibilidades, cosas de las que posiblemente puede surgir el miedo. Y si se dan cuenta, muchas de estas posibilidades las ataca o las abarca la psicología. Por ejemplo, temas de la niñez. Abusaron nuestra confianza cuando éramos niños, o abusaron de otro tipo de formas cuando la persona era niña, Dios nos libre. O sea, hay muchas veces que los comportamientos surgen precisamente de situaciones de la niñez. O quizás el trauma dejó una impresión indeleble, o sea, de pronto algo chocante, algo difícil de superar, que de pronto dejó como una mancha por allí, un problemita que hay que solucionar y que la persona lo tiene muy en el inconsciente porque si se dan cuenta, muy poco nos acordamos de lo que hacíamos cuando éramos niños. O sea, hay un momento de la vida en que no nos acordamos de cosas. Sin embargo, ya estudiamos el capítulo de la niñez donde dice que como niños éramos como una esponjita. O sea, todo se absorbió. O sea, que hay algo que puede estar allí, que puede estar molestando y que puede ser precisamente que estén surgiendo miedos a cosas que no debería tenerlo. Por ejemplo, hay gente que tiene a veces miedo al encerramiento, estar en sitios muy pequeños, en sitios encerrados. Entonces, eso la psicología lo explica que puede ser precisamente que la persona vivió situaciones un poco traumáticas, vamos a decirlo así, y eso le trae esta expresión. Entonces, entiéndase aquí
que del nivel comportamental, y comportamental incluso incluye lo que es mente, ya hay una rama de la ciencia que incluso puede ayudarnos a entender un poco esta luz. La mente, que la mente es la expresión del alma. ¿Qué hace la psicología al final de cuentas? La psicología ayuda a a la persona a retomar el control y hay tips, hay estrategias que te permiten retomar un poco el control de las cosas para, sí, para sanar, para poder funcionar bien. Ataca la mente. La psiquiatría no, la psiquiatría ya habla del tema del cerebro, de funcionamientos de pronto que más allá de la persona si quiere o no quiere, igual son funcionamientos que hay que analizar del cerebro. Entonces, estos miedos, dice, ¿qué miedo? Los miedos tienen muchos padres, es decir, muchas raíces, muchas cosas que hemos vivido o vivimos, o que incluso vivimos en la niñez que no nos acordamos, pueden ser cosas que nos están haciendo que hoy día tengamos miedo. Dame un segundito. Eh, Esas son raíces o fuentes del miedo. Por allá, Sara, por aquí no. Perdón, se me perdió la página. En resumen, hay muchas cosas que pueden causar el miedo, porque el miedo puede ser inconsciente. La mayor parte de la ansiedad humana surge del miedo a la aniquilación. Uno teme perder el mundo que lo rodea, el mundo al que uno se ha acostumbrado. O sea, eso también tiene que ver con el miedo a la muerte, ¿no? Ya, la verdad es que una persona, eso lo aprendí con los sabios también, una persona le tiene miedo a la muerte precisamente cuando está muy apegado a este mundo. Pero que dijimos, que dijo el rey hace un momento, dije, por una persona que tiene dos mundos, no, eso no le tiene, un arma no le da miedo. Entonces, por lo tanto, cuando estudiamos, estamos precisamente comprendiendo un poco más ese otro mundo y entender que vemos la vida de otra forma, incluso vemos la muerte como de otra forma. Por eso una de las cosas que puede dar ansiedad, surge el miedo a la aniquilación, perder el mundo que los rodea o el mundo al que uno está acostumbrado. Pensemos en un niño que solo tiene por juguete, que solo tiene un juguete. Sáquenselo y el niño seguramente llorará. De modo similar, cuando la gente percibe el mundo material como el único mundo que existe, puede temer perderlo porque es todo lo que conoce. Veamos qué limitada es la actitud. Ahorita leo comentarios que están escribiendo, ahorita miramos. Veamos qué limitada es esa actitud. Por su naturaleza, el materialismo es fugitivo. La comida que comimos ayer hoy ya se fue. El dinero que ganamos hoy será gastado mañana. El estatus y el poder que tanto trabajamos por conseguir pueden desaparecer en un momento. Cuando nuestra vida se construye sobre cimientos tan pasajeros, ¿cómo podríamos sentirnos seguros? Es decir, si en verdad estás poniendo tu confianza y estás fundamentando bases en cosas que son pasajeras. Hacer del mundo material la prioridad es la causa última del miedo y la ansiedad. Y vivimos en un mundo precisamente donde esta materialidad está dominando mucho más, donde todo está enfocado a conseguir dinero, al estatus, etcétera, etcétera. O sea, todo esto está determinando mucho más el comportamiento del individuo y por eso, como dice aquí, eh, segundo, la prioridad es la última, el miedo es la causa última del miedo y la ansiedad. Aun cuando uno descarta los muchos miedos de la infancia y desarrolla una serie enteramente de nuevas de miedos, en lugar de asustarse de la oscuridad, uno se asusta de no ganar dinero suficiente. Es decir, ese miedo ya dejó de ser un miedo infantil, vamos a decirlo así, ahora es un miedo que se expresa dentro de la vida adulta. O de perder, se asusta a la persona de perder el empleo o de no tener bastante dinero. Cuando permitimos que nuestra vida sea definida por el dinero, por el trabajo, por la sociedad, nos invaden un intenso temor de no ser aceptados por los otros. Este es una cosa que también, si se dan cuenta, también ocurre con las personas cuando están saliendo de las religiones. Hay un miedo, ¿será que esto va a traer
maldición, cosas así. Un segundito. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Ah, ya me acordé, sí. Cuando una persona va a hacer cambios, no solamente la religión es un cambio para los no ágidas también. O sea, cuando empiezan a dejar eso y como dicen que si dejas de creer en fulanito, entonces llega maldición. Entonces mucha gente me lo ha expresado también. O el miedo de pronto a mi familia, ya en familia ya no, ya yo no participo entonces tal o cual cosa, entonces ya la familia, cómo me van a aceptar, me van a rechazar. O sea, surgen miedos por muchas situaciones. Eh, ¿Dónde quedé, Eliana? Cuando permitimos que nuestra vida sea definida por el dinero, por el trabajo, por la sociedad, nos invade un intenso temor a no ser aceptados por los otros. De ahí el dictado cardinal: no te avergüences ante los que te ridiculizan. Aún así, anhelamos conformarnos. Esto que está citando aquí, ¿qué es? Esto está precisamente en el Shulchan Aruch, ya, en el Código de Leyes Judías, ya. De hecho, sí, déjame un segundo. Creo que tengo el libro aquí. Este es un Kitzur. Esta no es mi biblioteca, sino que estoy acá en la sala. En la apertura de Kitzur Shulchan Aruch, dice así. Yehudá ben Temá decía, en la Mishnah en Avot, dice: ser rápido como el leopardo, ágil como el águila, rápido como la gacela y fuerte como el león para cumplir la voluntad de tu Padre Celestial. Intrépido como el leopardo significa que el individuo no debe avergonzarse a las personas que se mofan de él porque sirve a Dios. Ahí está. Código de leyes de Shulchan Aruch. O sea, esto es algo que el judío tiene que, no simplemente es un consejo, es una ley. O sea, no tenemos que hacer las cosas, no importa si al otro se burla, no importa si al otro le parece bien. O sea, nosotros no estamos aquí para satisfacer modas, ni para satisfacer la sociedad, no estamos aquí para hacer las cosas que Hashem nos ordena, y eso va más allá incluso de lo que la gente diga, de lo que la gente pueda burlarse. Por eso dice aquí que cuando permitimos que nuestra vida sea definida por el dinero, por el trabajo o por la sociedad, cosa que también es mucho que define hoy día una persona, nos invade un intenso temor de no ser aceptado por los otros. Por ejemplo, la palabra influencer, que escucho mucho también. Dice la persona: no, él es un influencer, un youtuber, pero en verdad es influencer. Yo creo que todo lo contrario, él está influenciado por la sociedad. Él no está influenciando la sociedad, él está influenciado por la sociedad porque tiene que hacer algo que genere visitas, que la gente incluso a veces terminan humillándose a sí mismo para entretener a su público. Entonces no son influencers de nada, al contrario, están mal influenciados ellos por la sociedad, para satisfacer una sociedad que no les interesa ni le importan ellos, sino simplemente que les traiga un show, y algunos se degradan, como ha visto el caso de youtubers que incluso sus videos van enfocados a comer y se deterioran su salud completamente para satisfacer o para ganar dinero. Mira la distorsión que hay hoy día con todas estas cosas, cuando se puede utilizar esto para bien. Entonces, cuando una persona dice, cuando permitimos que nuestra vida sea definida por el dinero, porque también hay personas que por el dinero también distorsionan su vida, o por el trabajo, que entonces también por el trabajo no es malo. Todo esto que estamos diciendo no es malo. Ni el dinero es malo, ni el trabajo es malo, ni la sociedad puede ser mala. Todo depende de cómo tú te dejes influenciar de esas tres cosas que son los ejemplos que trae acá. Cómo te dejes influenciar del dinero, o cómo te dejes influenciar por el trabajo o por la sociedad. Nos invade un intenso temor de no ser aceptado por los otros. De ahí el dictado cardinal, o sea, esta ley principal, vamos a decirlo así, que nos dice Shulchan Aruch: no te avergüences ante los que ridiculizan. Aun cuando aún así, perdón, anhelamos conformarnos. Tememos quedar aparte y nos preocupamos incesantemente por el modo en que nos perciben otros. Tememos que la gente se burle de nosotros o no respete nuestras elecciones. Piensen por un momento en lo vacío que es el miedo. Los seres humanos son cambiantes por naturaleza, sus humores cambian, sus opiniones cambian, sus valores cambian, por lo cual
Cuando nos preocupamos por ser aceptados por otros, estamos poniendo nuestra felicidad y seguridad en manos de personas impredecibles. Un jefe malhumorado, un cliente difícil. Todo el tiempo estamos invirtiendo grandes cantidades de energía en complacer primero a una persona y después a otra. Esto incluye la pareja. Ya, el amor en pareja no se puede enfocar en la complacencia. Ya, una vez una cita de parejas, le preguntó a una, ¿tú qué quieres? Dice, no, pues yo lo que quiero es complacer a mi esposo. Dice, no, eso está mal fundamentado eso que tú llamas amor, ¿ya? Porque está enfocado en la complacencia y no es así. Si bien es cierto que en la relación de pareja o en la relación de sociedad a veces uno tiene que, digamos, actuar de una forma en que tolerar o también a veces complacer al otro, no puede ese ser el fundamento de la relación. O sea, no puede ser eso, porque es como si te estuvieras dejando de lado a ti mismo, como estás diciendo aquí. O sea, pones tu enfoque en otro, en este caso en otra persona o en la sociedad. O como dice aquí, un jefe malhumorado, un cliente difícil. Todo el tiempo estamos invirtiendo grandes cantidades de energía en complacer primero a una persona y después a otra. Y a veces muy poca energía en complacernos nosotros mismos, en querernos nosotros mismos, en construirnos nosotros mismos. Estamos tratando de ser una persona a la mañana, otra durante el día y otra más en la noche. No puede asombrarnos que a nuestra vida la mueva la ansiedad. No puede asombrarnos que no tengamos paz de espíritu. No debemos negociar estas normas, digo, nuestras normas y valores por miedo a cómo nos percibirán. Este es uno de los desafíos más difíciles de la vida, pues todos queremos ser amados y aceptados, pero amados por quién, aceptados por quién, perdón, por gente cuyas propias normas siempre están cambiando, por gente que a su vez se preocupa por ser aceptada por otros más. Es decir, de alguna manera buscar aceptación no está mal, pero si la aceptación está acompañada también de un amor propio, de una seguridad personal, entonces puede ser que eso se conduzca de una manera correcta, ¿ya? Entonces, ¿a qué se enfoca? ¿Dónde está el énfasis? O sea, ¿dónde surgen los miedos a veces? Lo llaman, hoy día le llaman de manera moderna, le llaman inseguridad, ¿ya? Dudas, en este caso son dudas personales. Tengo miedo, será rabino que es muy difícil conseguir una pareja, será rabino que tal cosa, o sea, son muchos miedos personales, inseguridades personales. Y es aquí donde precisamente Re está diciendo, si tienes una duda, si tienes un miedo, los miedos son generalmente por las dudas, entonces tienes que aclarar esas dudas, tienes que buscar la manera de, digamos, de informarte o hacer lo necesario para poder salir de esa duda. Por eso Pirkei nos dice, haz tu rabino y sal de la duda, ¿ya? Y adquirir seguridad entonces, sobre uno mismo. No podemos negociar nuestras normas y valores por miedo a cómo nos percibirán. Este es uno de los desafíos más difíciles en la vida, pues todos queremos ser amados y aceptados, pero aceptados ¿por quién? Por gente cuyas propias normas siempre están cambiando, por gente que a su vez se preocupa por ser aceptada por otros más. La única persona en el mundo por la que necesitamos ser aceptados es nosotros mismos. Qué frase tan profunda. La única persona en el mundo por la que necesitamos ser aceptados es por nosotros mismos. Esto lo logramos integrando a Dios en nuestra vida, lo que significa dedicarnos al objetivo para el que fuimos creados. Siguiendo las leyes divinas de la moralidad, introducimos la santidad y la serenidad en nuestra vida y también un sentido de orden. Solo entonces descubriremos la claridad con la que demoler el miedo. Solo entonces dejaremos de retroceder frente a lo desconocido e inesperado. Dios nos ha dado a todos las capacidades y recursos para superar los desafíos de la vida. Cuando ponemos una fe absoluta en Dios y reconocemos el verdadero propósito de nuestra vida, aún nuestros más graves temores de enfermedad, pobreza o muerte empezarán a disiparse a la brillante luz de la claridad. Entonces, esto deberíamos grabarlo en nuestra mente, porque está siendo grabado en Zoom, pero grabarlo en nuestra mente, grabarlo en nuestro corazón. Dice, una única persona en el mundo por la que necesitamos ser aceptados es nosotros mismos. Preguntémonos, ¿te aceptas como eres? Ahora, ¿qué significa aceptarse? Aceptarse entonces conformarme.
Decir, yo soy así, entonces así soy, y ya no tengo que hacer nada. No, aceptarte. El Tania trae una cosa muy importante, y el Tania dice que a veces cuando una persona em, aspira a ser mejor, estoy tratando de parafrasear lo que dice el Tania. Una persona aspira a ser mejor, pero se pone la meta muy lejos, o sea, a veces muy difíciles en el momento, tal vez en el largo plazo puede que sí. Puede causarle eso aflicción a la persona, o tristeza, o incluso el Tania habla de depresión. El Tania dice que la depresión viene de la clipa. O sea, la depresión es algo, un sentimiento que viene del algo, lo opuesto a la santidad, la tristeza y la depresión. ¿Ya? Entonces, cuando una persona puede aspirar a algo, claro, debemos tener aspiraciones, debemos tener una vida con sentido, o sea, con hacia dónde quiero llegar, a dónde qué cosas quiero conseguir, lograr, sobre todo cosas de mí mismo también. Pero a veces la persona se pone metas que puede ser que sean a largo plazo, puede ser que se cumplan, o a veces metas imposibles, y entonces eso causa en la persona una decepción, una frustración, una depresión, una ansiedad, lo que sea. Entonces eso, incluso en términos de santidad, porque una persona puede decir, yo quiero ser de aquí a, no sé, quiero ser un sadik, eso es lo que el Tania habla, por ejemplo, ser un sadik. El Tania dice que el sadik no es un nivel fácil de llegar, que incluso los sadikim son pocos, las almas ya vienen para llegar a ese nivel, lo que son sadikim ya vienen para llegar a ese nivel, y no todas las personas pueden llegar a ese nivel, eso dice el Tania. Una persona puede decir, yo quiero ser un sadik, y está teniendo un propósito bueno, que es ser un sadik, pero eso le aflige, le entristece, se deprime. Entonces dice el Tania, ¿sabes qué le llama eso el Tania? Orgullo, dice el Tania. Esta persona es orgullosa. O sea, esto es Gabá y esto viene de la clipa. ¿Cómo puede ser que si yo deseo ser un sadik, esto viene del lado malo, del lado opuesto a la santidad? Ya, exactamente. Si yo estoy deseando algo bueno, y Tania, la razón es porque no sabes o no valoras dónde estás parado en el momento. Entonces, si tú entiendes si tú aceptas dónde estás parado en el momento, el proceso lo puedes vivir con tranquilidad y con felicidad. No debes estar ansioso por llegar a hacer algo que tal vez de pronto no vas a llegar a hacer, pero puede que sí. Es decir, el nivel de sadik no es algo fácil. Pero incluso una persona, si llega al límite de sus fuerzas, Hashem puede ser que le dé el empujoncito que falta y lo convierte en un sadik. ¿Ya? Pues está yendo en contra de su naturaleza. O sea, esta persona está transformándose a un nivel tal que está prácticamente pidiéndole a gritos a Hashem que le dé el último paso, y Hashem le pega el último empujoncito y logra ese nivel. Pero debe saber que no es un camino fácil. Es decir, aceptarme a mí mismo es conformarme. No. Aceptarme a mí mismo, entender dónde estoy, entender cuáles son mis luchas, entender cuáles son mis dificultades y entender cuáles son mis aspiraciones. Pero si me pongo aspiraciones muy grandes, yo lo que voy a atraer hacia mí va a ser tristeza, depresión, angustia, y eso es algo que viene del lado opuesto a la santidad, no viene del lado de la santidad. ¿Ya? Entonces, para nada, a veces se puede la persona confundir de que por un deseo, digamos, que aparentemente es bueno, está trayendo cosas negativas a su vida. Por eso dice aquí esa frase: la única persona en el mundo por la que necesitamos ser aceptados es por nosotros mismos. Y eso significa aceptar lo que soy, aceptar donde estoy, aceptar que yo no soy como el Baal Shem Tov, aceptar que yo no soy como el Ari Kadosh, aceptar que yo no soy como mi rabino, de pronto, que yo le admiro tanto. Ya hablando pues del caso mío, hablando de mi rabino, pero es mi rabino, le admiro mucho, que Hashem lo tenga en Sigronol y Rajazo, recuerdo esa para bendición. Para mí es un ejemplo a seguir, pero hay una realidad, no soy mi rabino, él es una persona distinta a mí, entonces yo me acepto como soy y lucho en mi propio camino por ser mejor, pero jamás voy a ser como él, porque él es él, yo soy yo. ¿Sí entiendes? Entonces yo me acepto como soy y lucho por ser mejor de lo que soy, pero debo partir de un punto que es aceptarme, es decir, tiene una dificultad, acéptala. Eso da tanta luz. Hemos hablado, por ejemplo, me acuerdo que una vez conversamos, Eliana vino con una dificultad, estamos hablando acá de un tema personal, y me acuerdo cuando le hice unas preguntas y le hicimos, recordamos algo de la infancia, ¿cierto? Y dice, wow, rap, por ahí debe ser. Entonces, eso le trajo luz a su vida. O sea, a veces cuando una persona descubre por dónde viene el miedo, la duda, lo que sea, puede ayudarle a eso a la persona.
puede ayudarle a entonces aceptarlo, y cuando una persona con humildad acepta algo, entonces empieza a trabajarlo, ya empieza a trabajarlo con tranquilidad, con paz, ya así debe ser, no es conformismo para nada. Acá dice una frase al final, decía una historia, dice una jovencita de una familia muy pobre estaba teniendo terribles pesadillas. Sus padres consultaron a un rabino sobre este problema y él les dijo, los sabios dicen que soñamos la noche sobre lo que pensamos en el día. Pregúntele a su hija a qué le teme. Cuando se lo preguntaron, ella respondió, con frecuencia los veo a ustedes dos preocuparse por la pobreza en la que vivimos. Lo que más temo de todo es el miedo de ustedes. O sea, un miedo que no es propio, el miedo del otro, ¿sí me entiendes? A veces puede pasar eso. Sobre todo a veces nosotros le transmitimos miedo a nuestros hijos también. Ya, eso es otra cosa que también pasa. O sea, los miedos se pueden heredar, entre comillas. Ya. Si nosotros somos padres seguros, si nosotros también, o sea, es que hay que entender que la seguridad no es andar mostrando una cara tranquila cuando tenemos problemas tan grandes por detrás. No, la seguridad es decir, bueno, yo estoy haciendo esto y hasta aquí puedo, voy a hacer lo que más pueda, pero al final de cuentas hay cosas que no dependen de mí, ya, y hay cosas que yo puedo trabajar y otras cosas que de pronto no están en mí. Como por ejemplo el tema de las personas. Yo le digo a la gente, a mí me trajo tranquilidad porque llevo años aconsejando personas y antes, cuando yo empezaba, me traían una dificultad, yo en verdad me afligía mucho y me quitaba la paz y me preocupaba y decía, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar a esta persona? ¿Será que le consigo dinero? ¿Será que tal cosa? ¿Será que presto dinero para prestarle a ella? O sea, en verdad me afligía mucho. Ahora maduré en ese aspecto. Me siguen importando las personas y me importan cada día más, pero entendí que yo no puedo cambiar en la vida. Entendí que yo puedo hacer algo, entendí que yo puedo ayudarle en lo que yo pueda y si está en mis manos lo hago. Pero entendí que las personas mismas tienen que tomar sus propias decisiones y que yo no puedo cambiar la vida. Y que por mucho que tú les digas y si no toman ellos sus decisiones, pues no puedo hacer más que rezar por esa persona, porque Hashem le escuche y todo lo demás. A mí eso me dio tranquilidad. No es que no me importen las personas, no es que de pronto no me acuerde de ellos y digo, bueno, ¿cómo podría tal cosa? Pero me dio tranquilidad. Una cosa, hablando de mi rabino, una de las cosas que me enseñó mi rabino fue eso. Un hombre que todo era bondad, o sea, todo, leo historias de él, de otras personas también, y definitivamente era una persona muy bondadosa, o sea, una persona muy grande. Y sobre todo esa cualidad resaltaba mucho, el Abad de Israel. Y él siempre me recordaba eso, Abad de Israel, amor al prójimo. ¿Ya? Y recuerdo que una vez, yo ya comenté esa historia, quería yo ayudar a alguien, pero no sabía cómo, y yo fui donde él, que es una fuente de bondad, muchos actos bondadosos, y me dijo, Asher, ¿qué vamos a hacer? Mira, Asher no te pide nada que tú no puedas hacer, tú no le puedes ayudar a esta persona, entonces no puedes ayudarle, tranquilo, no tienes por qué afligirte, me dijo él. Entonces, hoy entiendo más, ¿por qué? Porque cuando él fallece, hicieron un grupo, están compartiendo historias y gente que habla de sus actos, yo también he compartido anécdotas con él, y entonces yo decía, wow, esta persona, o sea, no fue solamente conmigo, era algo que hacía con todo el mundo, con toda la persona que se acercaba a él, él siempre estaba preocupado y buscaba ayudar, y la gente dice, me ayudó con tal cosa, me ayudó cuando llegué a Israel, me ayudó con mi esposa, me ayudó. Yo también tengo muchas cosas que contar, pero esa persona bondadosa fue la que un día me dio un consejo que parecía contradecir su naturaleza. Me dijo, no puedes ayudar. Ahora valoro quién me lo dijo. ¿Ves? Una persona que conocía el valor de la bondad, una persona que conocía el amor por los demás y que me dijo a mí mismo, mira, Asher, no puedes hacer nada, no te aflijas, ya. Entonces, es cierto, ya, es cierto, a veces no podemos ayudar porque a veces son las personas mismas las que tienen, por eso dice aquí, repito, la anterior, única persona por la que necesitamos ser aceptados es por nosotros mismos. Ya, nosotros mismos somos los que tenemos que trabajar por nosotros mismos. Nadie va a hacer eso, nadie. Yo siempre pongo el ejemplo del vehículo que la persona lleva al taller. Tiene un problema, pero que se lo lleva al mecánico, el mecánico lo arregla y después se lo entrega completamente buenecito. La vida no es así, ya. Y ni siquiera voy a decir, ojalá la vida sea así, porque no, esa no es la grandeza de vivir. La grandeza de vivir es nosotros poder solucionar nuestros problemas, primeramente aceptémoslo, aceptemos nuestras dificultades,
aceptemos nuestras luchas, aceptemos también la situación en la que estamos. Si vivo afligido por lo que yo no tengo, entonces eso es Gabá, dice el Tania, orgullo. No es nada bueno. Estás aspirando cosas que vienen del opuesto a la santidad, de la clipá, de todo lo malo. Entonces, allí, en la medida que uno entiende eso, trae luz. En la medida que tú quieras ayudar a todo el mundo, pero si ayudar te aflige, entonces no estás, parece mentira. Parece mentira porque uno pensaría ayudar siempre es bueno. No, cuando tú quieres ayudar y ayudar y ayudar y te estás avasallando tú mismo en aras de ayudar, qué pena, pero eso que estás haciendo está torcido. Eso no es ayudar, ¿ya? Porque todo lo que viene del lado de la divinidad se hace con paz, se hace con tranquilidad, se hace con alegría, ¿ya? Pero si yo estoy afligido porque quiero cargar con los problemas de todo el mundo, entonces no es que estás convirtiendo en sadik. No, estás hundiéndote y te estás dejando manipular de la clipa, de cómo te engaña en un deseo que aparentemente es bueno, ¿ya? Entonces, ahí está, refinar ese aspecto. ¿Cómo acepto como soy? Acepto mis problemas, voy a luchar para mejorarlos y sigo mejorando, pero también acepto que yo no puedo más que dar un buen consejo y hacer actos de bondad, pero en verdad yo no puedo coger a la persona y transformarla como yo quisiera o como yo sé que es lo mejor para ella. No puedo hacer eso. ¿Ya? Entonces, así como yo me acepto a mí mismo, entiendo, tengo que aceptar que también hay cosas que yo no puedo hacer. Tengo muchos deseos de ayudar o muchos deseos de hacer algo, pero no lo puedes hacer. Todo con tranquilidad debe ser. Y si tienes presente eso, debes entender también que la persona que tienes al frente también debe aceptarse también y aceptar sus problemas, aceptar sus dificultades y aceptar que aunque diga quiero ayudar o que diga que yo estoy haciendo tal o cual cosa, lo está haciendo de pronto de una manera que no es correcta. Entonces, en otras palabras, para lo que estamos de alguna manera orientando a otros, es aceptar que ellos deben aceptarse. Ese es otro paso. ¿Ya? Yo le puedo ayudar a orientarlo como para que él vea y acepte cosas, pero yo no me puedo meter en su cuerpo, como decíamos, el tema del mecánico. O sea, no es así como que el cuerpo tiene problemas, se lo llevo a Rabino para que Rabino me lo arregle y entonces Rabino me lo entregue buenecito. ¿Ya? No, es así. No pasa eso, nunca va a pasar. Tu cuerpo es tu cuerpo porque tu alma está puesta allí y es tú quien tiene que traer luz a ese cuerpo con tus actos y parte por la humildad, parte por aceptarte como eres y parte por empezar a trabajar sobre esas cosas que precisamente te están causando miedos, a veces irracionales, porque precisamente no te has enfocado en ti. Léanse mi libro, en serio, ya. Ahí todo eso está, el énfasis del libro es todo eso, todo. Ya. De hecho, algún día, por aquí hay Adasa, una alumna que creo que no está aquí ahorita, no sé. Ella quiere hacer, la han pedido como para hacer clases y que quiere empezar con el libro, hacer clases también para las mujeres y todo. Entonces va a empezar con el libro. Qué bueno, me alegró mucho esa noticia. Voy a ver si aquí está, creo que aquí no está. No está aquí ahorita. Ese libro está enfocado en eso. Ahora les comento más. Eso fue un conocimiento que yo adquirí en el tiempo y dije voy a compartirlo. No, en verdad lo que más importante ahí en el libro es que es mi proceso. Ya. Mucho de lo que está plasmado ahí es mi proceso, es como yo he ido trabajando, cómo la Hasidut te alumbra la vida, ¿sí me entiendes? Cómo comprender las dificultades, cómo comprender las cualidades del alma, cómo comprender mis luchas. Una vez una persona preguntaba, Rabino, pero después de que una persona pecó y digamos, hace teshuva delante de Hashem, yo he visto un amigo, una persona que ha hecho eso y parece como que no le importara, o sea, parece como borrón y cuenta nueva, o sea, lo veo como si no pasara nada. Y le dije, no, es que no pase nada, solamente que así nos enseñan los sabios, que después de que tú haces una verdadera teshuva, te levantas con alegría, sabiendo, no confiando, sabiendo que Hashem te perdonó. Y por eso dice el Tania, hablando de esta parte de tristeza y depresión, el Tania dice, hay una tristeza que viene del lado de la Kedushá, que es cuando la persona se arrepiente por sus pecados, o sea, tiene un remordimiento. Pero luego se los confiesa, se arrepiente y promete no volverlo a hacer, como dice, como el proceso de Teshuvah. Y la persona dice, se levanta completamente segura de que Hashem, no como si estuviera segura, segura. La otra frase
La otra pregunta muy clásica, ¿y cómo sé si me perdonó? Ya. La respuesta que trae el Tania dice, debes saberlo que te perdonó. ¿Por qué? Porque los sabios nos dijeron, no se hace una bendición en vano. Como quien hace, o sea, no utilizamos el nombre de Hashem ni hacemos una bendición en vano. Está prohibido eso por la Torah. Pero ¿por qué entonces nosotros los judíos decimos, perdóname Hashem, y después decimos, bendito eres tú Hashem que perdonas? Estoy bendiciendo a Hashem porque perdonó. Entonces, si fuera dudoso, aquí estuviera haciendo una bendición en vano. Pero no, aquí nos dicen los sabios, de aquí aprendemos que tenemos la completa certeza de que nos perdonó y que si en el momento que te afligiste, lloraste, lo que sea, te tristeciste, pide perdón y ahora levántate con la frente en alto y esa tristeza conduce a la alegría de saber que ahora eres perdonado. Entonces, hay una tristeza que conduce a la alegría. Pero esa tristeza que te va hundiendo y eso no viene del... Incluso que tú te estés hundiendo pensando porque quiero ser mejor para Hashem, voy a afligirme para de mis pecados, no sé qué. No, eso no es una correcta, no viene del lado de la santidad. Ahí está el punto. O sea, nosotros ayudamos, pero la mejor ayuda también es la que la persona se brinda a sí misma y debe empezar por aceptarse a sí mismo y no andar en función de que me acepten, no buscar que tal persona me acepte y debo ser lo que él quiere para ver si de pronto nos casamos o no nos casamos, lo que sea, o buscar que me acepte mi jefe para yo poder tener un mejor empleo. Son personas que al final pierden su personalidad en aras de la complacencia del otro. Ya, no es así, sino que la única persona en el mundo por la que necesitamos ser aceptados por nosotros mismos. Sobre esto, hay un siguiente título. ¿Qué tiempo nos queda? Ya estamos casi por, ya me he dicho, se pasó una hora, se fue rápido. Se fue rápido la hora. Sí, vamos a leer un poquito aquí el comienzo del siguiente título. No sé si lo terminemos, pero por lo menos vamos a empezarlo y lo continuamos otra vez en la próxima clase. Dice, ¿cómo podemos combatir el miedo? Primera cosa que hace el libro siempre, y que es lo correcto. El libro plantea problemas y preguntas y después dice, y te dice qué es. También después te soluciona cuál es el problema, por qué el problema, y después te dice cómo combatirlo. Es decir, no te deja simplemente con que sepas cómo, qué es, sino ahora, bueno, ahora cuál es el siguiente paso, cómo lo voy a combatir. Resumen de la parte anterior, los miedos vienen de las dudas, y esas dudas a veces surgen por cosas que vienen de la infancia o cosas que a veces uno no se acuerda, o dudas por falta de autoestima o dudas por falta de seguridad, vivir en aras de complacer al otro o para ser aceptado por otro. Y ya hay un problema. Lo que tenemos que hacer solución es ser aceptado por nosotros mismos primeramente. Ahora, pero ¿cómo combatir el miedo? Conectarse con Dios es el único modo de librarse verdaderamente del miedo. A reconocer que somos parte integral del plan de Dios, que nuestra existencia tiene importancia y nuestra participación es vital, podemos librarnos de las dudas que alimentan nuestros miedos. Conectarse con Dios. Suena muy fácil, pero a veces es muy difícil. Por ejemplo, yo hablaba con una persona en estos días que no sigue la ley de Najida ni nada de esto, está en su religión, está pasando problemas muy difíciles, y yo le decía, mira, le dije esto, le dije, o sea, cuando tú introduces a Dios en tu vida, las cosas empiezan a cambiar y tienes que estudiar, le pasé un material y me dijo, no, pero eso no, o sea, no quería como ese, o sea, cómo me explico? O sea, le estoy mostrando una solución que ella no quiere. Ya no quiere, y para mí es la solución verdadera porque yo lo vivo, porque yo lo estudio, porque yo sé que Hashem es uno y Hashem nos dio conocimiento con estas cosas. Pero ¿cómo conectas tú a una persona a decirle, no, tienes que introducir a Dios en tu vida? O cómo tú le dices, mira, tienes que aprender tal o cual cosa, o incluso le puedes decir, mira, te recomiendo este libro, y la persona de pronto, si llega a comprarlo, lo guarda, pero no se toma el tiempo de leerlo. Y aquí tiene una gran luz para cambiar su vida. Pero hay un problema, y la persona primeramente todavía le falta llegar a un nivel de conciencia diferente. Y eso no sé, eso cómo se logra con, ¿cómo se llama? Con que se frecuenten reuniones. Es decir, eso no es algo que tú vas a hacer con la persona con un buen consejo. Te va a tocar tenerla de cerca, si ella deja, pues, y hay que saber manejar a la persona para que de alguna manera engancharla y
se va metiendo con el tema. Y a veces empieza uno hablando de lo aparentemente secular, es decir, del problema que tiene. Es de negocio, es de dinero. Ok, empezamos a hablar estrategias, cosas así que puede hacer, consejos que puede hacer. Y ahí puedes tú irla enganchando porque está en un punto donde no va a agarrar lo divino así enseguida, está en un punto bajo, hundido en lo material. Entonces, eso con esa persona se procede diferente. O sea, es muy diferente a ustedes que ya están avanzados. Esa persona viene, hay que tenerla como de cerca, como mirar, como hacer reuniones frecuentes, hablar con la persona, y para eso también se necesita también tener mucha experiencia. El Rebe reúne, resume esto en cuando encendemos una vela. Cuando encendemos una vela, nosotros ponemos el fósforo y retiramos enseguida el fósforo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Seguro? La encendemos y pues así y quitamos. ¿Cómo? Ajá, no nos retiramos enseguida, dejamos ahí mientras que se enciende la mecha. O sea, entonces para alumbrar a veces a personas no es así que me acerco o le digo el libro y punto, sino que a veces toca estar ahí cerca hasta que ellos mismos ardan por sí mismos, ¿entiendes? Hasta que ellos mismos empiecen a sacar su propia luz, y para eso hay que estar ahí cerquita. Ya, ese es lo que nos enseña Rebe de encendido de las velas, de que así que los judíos, nosotros como judíos tenemos que ayudar a otros judíos también, si somos proselitistas con judíos, pero una manera de hacerlo no es, te doy un buen consejo, te doy un buen libro, vete y nos vemos después, no, que está ahí cerquita, ven, pero una cosa que hace Jabat no es meterse como hacen los fanáticos religiosos, entonces, pero ven, ponte de fini, pero ven, tienes que comer kosher, no, ven, vamos, aquí lo que me interesa eres tú, empezamos a hablar de otras cosas, aparentemente, digamos, trata de integrarlo primeramente a un grupo, etcétera. Entonces, eso que está aquí, dice, ¿cómo podemos combatir el miedo? Si bien es cierto que la psicología puede traer estrategias y cosas que pueden ayudar a la persona, esto no va a ser duradero hasta que la persona no tenga conciencia de Dios, ¿ya? Entonces, conectarse con Dios es el único modo de librarse verdaderamente del miedo. Eso como lo entiendo. Entonces significa que si yo me conecto con Dios y yo acepto mis 7 leyes, no voy a tener más nunca miedo. ¿Mm? Se enfrenta de una manera diferente. Se enfrenta de una manera diferente. Exactamente. Entonces digamos que tú vas caminando con tranquilidad, o sea, surgen dificultades, pero tú las asumes diferentes, ¿ya? Y no hay miedo como tal. A reconocer que somos parte integral del plan de Dios, que nuestra existencia tiene importancia y nuestra participación es vital, podemos librarnos de las dudas que alimentan nuestros miedos. Ahí está el punto. ¿Por qué conectarme con Dios me ayuda? Porque conectarte con Dios te ayuda a salir de muchísimas dudas, ¿ya? Y te vas a dar cuenta, ahora en retrospectiva, dices, ay, yo que me afligía por esto que en verdad no, ¿ya? Es, eh, es Dios, o sea, empieza a buscar, cuando tú empiezas a conectarte con Dios, ahora, ¿cómo me conecto yo con Dios, Rabino? Tengo que hacer Ibodidut, 4 horas de Ibodidut, Rabino, ¿ya? O tengo que hacerme todo el libro de Teilín todos los días, Rabino. No, conectarse con Dios es, es conociéndolo a Él, ¿ya? ¿Y cómo lo conozco? A través de los libros como este. De mí depende, eso lo estudiamos esta mañana en el Tania, una cosa que decía que que bueno, este es un paso el tema, pero hay un paso que la persona puede estudiar libros y estudiar clases, seguir rabinos, hablar con rabinos, etcétera, y traer luz, pero esa luz no ilumina al cuerpo en su pensamiento, palabra y acción. ¿Por qué? Porque se queda solamente allí, o sea, en el saber. Es decir, ahora yo estoy, rabino, tengo una biblioteca, me la he leído toda, pero sí, pero entonces no la has utilizado para encender la madera, el cuerpo. O sea, no la has utilizado para encender, para iluminar tu cuerpo, tus palabras, pensamiento, palabra y acción. Entonces, conectarse con Dios no es solamente estudiar, sino que esos actos, eso que tú estudias, se lleve a la práctica desde que te despiertas hasta que te levantas. No desde lo que haces solamente externamente, que ayudas al prójimo, que enseñas a tus hijos, sino desde lo interno. Porque ¿qué dijimos al principio? Que el miedo y la ansiedad son ¿qué? Enemigos internos, son dudas internas. Entonces también mi lucha es interna. Es decir, si yo estudio, todo lo que estudio es para
traerlo a mi interior y entonces empezar a transformar desde adentro, ¿ya? A veces, y a veces hay una Mishnah de Pirkei Avot que dice, la tengo en el libro también, dice, si no estoy para mí, entonces, ¿quién? ¿Se acuerdan? Y si no es ahora, ¿cuándo? Pues eso es sí. O sea, está bien, puedes ayudar a otros, pero también tienes que ocuparte de ti, principalmente de ti. Y eso no es egoísmo, porque hay que entenderlo desde el aspecto que estamos hablando del transformar mi interior. No ocuparme de mí, es decir, todo para mí y no le voy a dar a nadie, no. Simplemente que es que yo tengo que ocuparme de trabajar desde adentro, tengo que ocuparme de aceptarme, de trabajar en mis midot, y entonces eso no lo va a hacer nadie, pero si es la misma, si no estoy para mí, entonces ¿quién? Ya, nadie va a hacer eso por ti. Ya. Y si no es ahora, ¿cuándo? Entonces, ¿cuándo vas a empezar? Ya. ¿Cuándo vas a tomar esa decisión? Y sí. Está bien. Las indicaciones que le da la psicología. Si llega a Ujú. suceder algo, primero poner tu máscara del cine y después yo voy a ayudar a todos. Sí. No es que voy a poner si va alguien por primero, si pasa algo tú primero. Ujú. Yo lo relaciono mucho con eso que usted me ha enseñado, de primero tengo que estar bien, tengo que trabajar en mí, Claro. luego sí puedo dar. Y si te acuerdas de un chiste que de la persona que iba en el avión, que iba con miedo, dice, este avión se va a caer, y se acercó la asistente de vuelo y le decía, tranquilo, tranquilo, que uno no debe pensar que hoy es el día de que le toca a uno morir. Dijo, no, en verdad no estoy preocupado que me toque morir a mí, sino que le toca al piloto. Que sea el día del piloto. Porque ahí vamos todos. Entonces, eso es, me hizo acordar lo que tú decías, porque al final de cuentas, o sea, no se está ocupando en sí mismo, sino que ya está preocupado por el otro. Y así es, o sea, el tema es mantener el equilibrio. O sea, tú no te puedes aislar y decir, bueno, Rabino, me voy por una montaña, ahí hay manantiales, estoy alejado de las redes sociales, todo esto, voy a perfeccionarme y cuando esté perfecto salgo de ahí a ayudar a los demás. No hay eso, o sea, ese es el reto del mundo. El mundo es, mientras te refinas, ayudas a refinar, pero nunca olvides que primero tienes que también trabajar en ti mismo, ¿ya? Y ese es el trabajo que tenemos que empezar para poder combatir los miedos, porque los miedos no son los del vecino, son mis miedos. Por lo tanto, yo tengo que solucionar mis dudas, yo tengo que traer luz a mí mismo primeramente. Ok, vamos a dejar allí. Acá decía en comentarios, Mario comentaba aquí, dice, Rab, los miedos, como dice, son fundados por vivencias negativas. Hay miedos específicos con las que el alma nace en este mundo. Sí, sí es cierto. Hay miedos que pueden venir ya integrados, entre comillas. Digo integrados porque en verdad no es algo que no se pueda quitar, pero sí se necesita. O sea, al final el alma no es eso, el alma es algo mucho más refinado. Pero pueden haber miedos que tienen que ver a veces con temas de vidas pasadas, ¿ya? Pero en realidad ese no es algo relevante, por eso no es algo que el rey menciona aquí. Si fuera el tema de los gigulín importante, lo hubiera traído. ¿Por qué? Porque es que en verdad eso puede ser más, puede confundir más. O sea, ya suficiente con ocuparme de esta vida como para pensar en la anterior. Ya, entonces eso es suficiente. Mejor me ocupo de esta y lo que sé de esta y claro, y es más, cuando haces el viaje hacia tu yo interior, comprendes la verdadera naturaleza del yo. La palabra yo en hebreo se dice ani, ya, ani, Aleph, Nun, Yud, pero son las mismas letras de Ein, nada, solamente que cambiada. Aleph, Yud, Nun al final. O sea, se invirtió la Yud y la Nun. Entonces dice el Rabino Aryeh Kaplan en su libro Dimensión Interna, dice que cuando una persona empieza a adentrarse en sí mismo, es decir, a conocerse, a aceptarse y todo eso, llega un punto que en verdad conoce lo que es el Ein, la nada. O sea, en verdad tú no eres fulanito. Eso es un nombre. En verdad tú no eres médico o profesor o lo que sea. Eso es una profesión. En verdad tú no eres incluso los pecados o los defectos que tengas o las cosas en las que te equivocas, en verdad tú no eres eso. Esos son problemas que tienen que refinarse. ¿Qué eres tú entonces? O sea,
es la nada, pero ¿qué es la nada? En verdad, eres algo mucho más grande que no es posible describir. Y esa es el alma. Por eso, entre más te comprendes tu verdadero yo, puedes entender que hay que anularse y que hay que precisamente uno empezar con ese trabajo de anulación, entender, empieza a trabajar uno mismo en eso. Pero más allá de eso, por eso llamamos nada, porque es decir, ¿cómo viene esa alma? ¿Será que en la vida pasa tal cosa? ¿Será que tal cosa? Eso no está a mi conocimiento, por eso es nada. No es algo que yo pueda entender, tengo que ocuparme de lo que sí soy consciente. Dice aquí, lo que llegó en esta vida creo es lo que podemos trabajar en este momento. Tenemos que trabajar en la vida todo lo máximo que podamos. Ya es posible refinarlo y al final de cuentas hay cosas que podemos ser conscientes, otras cosas no. Por ejemplo, yo puedo ser consciente de mis luchas, pero si yo me ciño a las leyes, como Hashem ordenó, con todos sus matices, incluso con el matiz de la Hasidut y todo eso, al final no necesito saber qué cosas tengo que refinar. Si cumplo las cosas a cabalidad, ya estoy refinándolas. O sea, los mandamientos son para eso. No tengo que conocer mi Kibulín, no tengo que conocer si en esta vida solamente reparo esto o la otra, no. Si una persona cumple mis votos, eh, está precisamente refinándose. Lo de Isaías, no sé qué me dice de Isaías. El versículo al principio, creo que era. Vamos a ver. El principio en un versículo de Isaías que dice, Isaías 12:1, que dice, confío y no temeré, pues Dios es mi fuerza y mi canto. Él ha sido una ayuda para mí. Ese era el versículo que estamos viendo. Ok, chicos, bueno, los dejo. Vamos aquí, es una pregunta, Dairon. ¿Se puede hacer una relación entre los miedos y las transgresiones? O sea, alguien tiene varios tipos de miedo. Puede ser una señal de que debe corregir alguna transgresión. Mejor no hacer eso. Ya, mejor no hacerlo porque es entrar en cálculos que no podemos establecer con seguridad. Ya, de las transgresiones que yo puedo hablar son las que yo tengo conciencia. Hice esto mal, ok, entonces debo corregir eso. Pero de ponerme a pensar, de pronto será que tengo este miedo porque hice un pecado así, y no me acuerdo. Es decir, eso ahí se puede confundir uno. Y lo mejor es, cuando hablar de transgresiones, de lo que se tiene conciencia y ser un amo de cuentas, como dice el Tania, es decir, analizar mis actos al máximo, pero de pronto no entrar en esos cálculos que van un poco más allá de lo que podamos tener conocido. ¿Ya? Y sí, o sea, mira, el tema de Tikkun Amidot se resume en eso. Tiene una dificultad con algo, empieza a estudiar sobre esa cualidad, ¿ya? Y así lo vas refinando. Ok, chicos, bueno, vamos a dejar hasta ahí. Les deseo un bonito día, una bonita semana. A pesar de que estamos en contacto, todo lo mejor, muchas bendiciones, que sigamos incrementando en estudio, no solo para saber, sino para transformar nuestra vida desde adentro, iluminar a los demás. Ahora que viene Hanukkah, que seamos como una vela nosotros para los demás. Ok, que tengan una bonita semana. Amén. Muchas gracias. Bendiciones, Shalom. Ah, Muchísimas gracias. 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 Gracias, Rab. Gracias a todos.